Bienvenidos amigos y televidentes, esto es El Minnesota de hoy presenta. Muchas gracias por estar con nosotros en Canal 17 Minneapolis, Canal 15 en la ciudad de Saint Paul. Para ustedes tenemos un muy interesante programa. En el verano del 2020, alrededor de 700 edificios resultaron dañados en la ciudad de Minneapolis debido a los disturbios provocados por el asesinato de George Floyd. Entre los edificios afectados y quemados, un popular Latin Dance Club fue incendiado hasta los cimientos. El espacio que ocupaba el nuevo rodeo es sede hoy de una instalación artística que se transforma por completo en función de la música interpretada y del público asistente a este sitio. Conozcamos más sobre esta instalación artística al sur de Minneapolis en voz del talentoso Javier Tavera. Acompáñenos. Mi nombre es Javier Tavera, soy originario de la Ciudad de México, vivo en Minnesota desde 1996, soy fotógrafo, cineasta, educador y ahora también artista público. Nos encontramos en el sur de Minneapolis, a una cuadra del precinto número 3, a un lado de lo que fue durante 17 años el nuevo rodeo, un lugar que era vital para la comunidad latina. A mis espaldas se encuentra una pieza de arte público dentro del marco de la trienal WAPCA. Me comisionaron para hacer esta pieza y decidí hacerla, por supuesto, de algo latino y decidí hacerla acerca de lo que antes era el nuevo rodeo. Bueno, cuando se me dio la comisión para hacer una pieza de arte público, decidí hacerla acerca del nuevo rodeo y decidí adquirir un contenedor de 42 pies de largo, un contenedor de tren que se usa usualmente para, en una cuestión global, mover mercancía de un país a otro, por tren, por barco, así como nosotros nos movemos de un lugar a otro. La diáspora latina aquí en Minnesota, pues se mueve de alguna manera, ¿no? Y decidí elevarlo a un segundo piso porque el nuevo rodeo estaba en un segundo piso. Entonces, con la ayuda de fabricadores y un ingeniero, decidimos cómo hacer esta elevación para que estuviera allá fuera del alcance de la gente, como lo que es ahora el nuevo rodeo. A los lados hay unos metales que hemos decidido cortar con unos arquetipos de la gente que solía venir al nuevo rodeo. Tenemos a una danzante azteca, a un luchador de lucha mexicana, a un vaquero, a un trabajador, a un pachuco, a un miembro de los Brown Berets, y todas esas gentes en algún tiempo vinieron, y como todos nosotros, ¿no? Venimos para el nuevo rodeo para desfollarnos de lo que es el estrés de toda la semana. Teníamos permiso el fin de semana y lo que hacía algo que es muy importante el nuevo rodeo es darnos permiso para tomar unas cervezas, para gritar, para cantar juntos, para bailar juntos, que es algo muy importante. Son los personajes que están en el contenedor, son arquetipos. La primera es una danzante azteca, el segundo es un trabajador con su cachucha de béisbol, sus manos en los bolsillos. El tercero es un pachuco, que la tradición pachuca viene desde los 40s en Los Ángeles, en Juárez, y se ha difundido como un ícono de la comunidad latina.
El siguiente es un luchador y en específico es Black Boy, que es el luchador, el luchador número uno de las ciudades gemelas para los latinos. El siguiente es mi esposa, es Tina, la vestí de vaquera y con botas y con un bolso. El siguiente es un Brown Beret, un boina café. Hay un capítulo de los boinas café en Minnesota y ellos se dedican a proteger cuando hay manifestaciones o algún tipo de eventos. Ellos se dedican a proteger a la comunidad. El siguiente es un rock and rollero. Él también es un amigo mío porque aquí se escuchaba rock en español. El siguiente es una persona que está tocando, un músico que está tocando la guitarra. Y la última es una persona que está esperando en fila para entrar a oír a los Tigres del Norte. Todos ellos están adentro, pero si te das cuenta no están de una manera festiva, no están disfrutando en la parte de adentro del recinto. Ellos están haciendo una fila. Y esto lo hice a propósito, esto lo hice porque muchos de los políticos y varios presidentes nos han dicho que no nos saltemos la fila para la fila inmigratoria para llegar a este país. Si uno se salta la fila, está cometiendo un acto delictivo. Esa fila no existe, esa fila nunca la vamos a encontrar, ¿sí? Y por supuesto llegamos aquí por diferentes medios y sin tomar en cuenta esa fila ficticia, pero hacemos filas para servicios médicos, para educación, para servicios sociales, para las tortillas, para todo, ¿sí? Entonces es una manera de representar, hacer una fila, la fila que muchos hicimos aquí afuera del nuevo rodeo para entrar a disfrutar de la música. Entonces es muy icónico y es muy adrede de estos arquetipos haciendo una fila para ir para adentro. La pieza se encuentra en la calle Lake y la avenida 27. Esto está abierto al público, uno puede venir aquí, acercarse, ver la pieza de cerca, tomar fotos, ir por abajo de la pieza. Puede venir uno de día o de noche. De noche está iluminado por adentro y se ve bastante bonito con la ciudad a un lado. Y esta pieza no es mía, esta es pieza para toda la gente que recordamos este lugar icónico que es el Nuevo Rodeo, para que vengan y tomen parte de este recuerdo colectivo que tenemos los latinos en Minneapolis, para que tomen parte y recuerden y tal vez nos compartan algunas de esas historias para nosotros. Es un lugar muy interesante. Muchas familias se hicieron aquí, muchos niños salieron de aquí, muchas diversiones, bueno, malo, y es algo yo creo que muy importante. Algo muy importante también de saber es que durante 17 años este lugar estuvo bajo la dirección de una latina fuerte, con un carácter enorme y un corazón enorme, que es Maya Santamaría. Y gracias a ella y a su convicción de hacer algo para la comunidad, pudo estar aquí este lugar durante 17 años. Muchas gracias a todos ustedes. Vengan a visitar, vengan a verlo. Esto es suyo. Pueden pasar a visitar y me alegraría mucho verlos aquí. Ella es una dramaturga y reconocida escritora a nivel nacional. Está en las Ciudades Gemelas para presentar una nueva obra de teatro en el Guthrie Theater de la ciudad de Minneapolis. Queremos invitarlos a ver esta estupenda conversación con la señora
Karen Zacarías. Acompáñenos. ¿Cómo está, Karen? Saludos, ¿cómo estamos, Minnesota? Muchas gracias por su tiempo, por esta oportunidad. Y si usted me permite, vamos a hacer como una pequeña reseña de quién es Karen Zacarías antes de que Karen Zacarías nos diga quién es ella. Perfecto. Muy bien, pues Karen es una escritora exitosa que ha enseñado dramaturgia en la Universidad de Georgetown. Es fundadora de Young Playwrights Theater, una compañía de teatro galardonada que enseña teatro en escuelas públicas locales en Washington, D.C. Karen, ahora sí queremos escuchar de su parte. ¿Quién es Karen Zacarías? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un placer estar aquí. Yo me llamo Karen Zacarías, soy una dramaturga que viene de México, viviendo aquí en Estados Unidos, y lo que hago es que me gusta crear historias que son puentes entre nuestra comunidad y la comunidad alrededor de nosotros mismos. Aquí en Minneapolis he tenido una obra que se llama Native Gardens y una obra que se llama Los pecados de Sor Juana, que es sobre la vida de Sor Juana de la Cruz, que lo dirigieron en 10,000 Things. Y tengo una obra sobre telenovelas que se llama Destiny of Desire, que va hacia Broadway, y ojalá va a ser una de las primeras obras de una escritora mexicana en ese tipo de cosas en Nueva York. Entonces tengo mucho interés de hablar de nuestra cultura, de compartirla y de celebrarla en muchos diferentes modos. Muchas gracias. Antes de comenzar con esta entrevista, usted me comentó que era mexicana. Tal vez nos puede ilustrar un poco en la historia de inmigrante, tal vez que usted tenga o de su familia en los Estados Unidos. Bueno, yo vengo de una familia en México. Mi abuelo era Miguel Zacarías, era un director de cine, hizo todas las películas de Pedro Infante y de María Félix, etcétera, y de Capulina también. Nosotros nos mudamos aquí a Estados Unidos. Mi papá estaba muy interesado en medicina y la medicina social. Nos mudamos a los Estados Unidos en una época que estaba empezando el SIDA, y mi papá se involucró mucho en ayudando a la comunidad latina a absorber todo ese cambio de la plaga que pasó en los 80s ahí. Y siendo ahí, la gente me venía y me preguntaba, tú tenías un burro en tu casa, y ¿cómo es que sabes leer? No entendemos. Y digo, tenían como una de las pocas gentes mexicanas en Boston en esa época. Yo siempre estaba tratando de explicar la profundidad de nuestra cultura, etcétera, y se ha vuelto una cosa que he hecho el resto de mi vida, de ayudar de contar cuentos que somos partes de este país, de las Américas, y dando modos para que la gente entienda cómo la humanidad de nuestra gente es parte de la humanidad en general. Así es que esa es parte de mi trabajo. Muy bien, muchas gracias por compartir esa historia. Por supuesto, recordamos mucho el apellido Zacarías en los créditos siempre en esas películas mexicanas. Un placer. Bien, de la época de oro, sí. En la época de oro del cine mexicano. Y bueno, obviamente usted tiene el gen por escribir historias, pero ¿cuándo fue cuando usted se dio cuenta de que podría hacerlo y que podría hacerlo profesionalmente? Un día me peleé con un niño a los 11 años, y él era muy rápido y me dijo cosas groseras y yo no podía responder. Entonces fui a mi casa y empecé a escribir líneas de qué le iba a decir yo, pero de repente me dio compasión. Dije, ¿por qué está diciendo este niño cosas feas? Pues a lo mejor no lo tratan bien a su casa y todo. Y fui escribiendo un cuento sobre este niño que me hablaba feo, y aprendí que me dio una empatía y un modo de ver de su punto de vista. Y desde entonces he usado el proyecto de diálogo, etcétera, en modos de entender mi alrededor. Muy bien. Y fue después del colegio que escribí una obra que la presentaron, y empecé a tener éxito en esa manera. Felicidades. Dentro de lo que pudimos ver a través de su biografía, usted tiene un website, karenzacarias.com, me parece. Sí. Vimos algunos de los títulos o de los temas que tienen sus libros, sus obras. Muchos de ellos tienen ciertos personajes que todos conocemos y que seguramente le llamaron a usted la atención por algo y escribió sobre ellos. Háblenos de quiénes son esos personajes que muchos de nosotros en la comunidad latina conocemos y que están plasmados de alguna forma
en sus historias. Claro, pues tengo una obra sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la primera poetisa de las Américas. Tengo una obra sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. Tengo una obra sobre Roberto Clemente, que es mi gran héroe. Y la obra que estamos haciendo aquí es una obra sobre un cuento muy americano, es del Wild West, que se llama Shane. Es un hombre que quiere cambiar su pasado y llega a ayudar a una familia latina que vive en Wyoming, sobrevivir ahí. Y cuando yo leí el cuento, la mujer en el cuento se llama Marian. Entonces yo pensé que, claro, es latinoamericana. Y yo pensé que Shane lo describía de una manera que yo, para mí, lo imaginaba yo como Roberto Clemente, que siempre ha sido mi héroe porque se sacrificó para la gente de Nicaragua, siempre pensando en la otra gente a su alrededor. Y de repente me enseñaron el póster de la película y pues nadie se parecía a lo que me había imaginado. Pero después de hacer un poco de encuesta, de repente me di cuenta que sí, los vaqueros somos mexicanos, muchos. Y claro, también muchos de los cowboys eran negros. Así es que, ¿en qué manera podíamos escribir esta historia que incluye a toda la gente que vive en este país en ese sentido? Y cómo hablamos de una familia que está inmigrando a una parte del país para tener una mejor vida. Y yo me podía identificar muy bien con eso. Y por lo que pudimos leer, se trata de un individuo que llega a trabajar con una familia acaudalada, se puede decir, una familia con recursos, y se envuelve tan familiarmente en el trabajo, en las labores diarias, que al momento de que existe un conflicto, él se siente parte del conflicto y con la responsabilidad de proteger o ayudar a esta familia, ¿no? Que es algo muy latino. Nosotros venimos aquí, nos envolvemos, queremos ayudar. Exactamente, tiene temas mucho también como ser buen padre, cómo enseñarle una moraleja a la gente joven. Es un cuento de cómo uno se vuelve una mejor persona cuando es difícil en este país, porque hay tantas presiones que uno tiene que hacer para poderse echar para adelante. Y el modo que se puede hacer es que si nos reunimos y nos ayudamos al uno al otro. Es un mensaje muy bonito y tenemos a actores latinos muy impresionantes. Ricardo Chaviria, que estaba en Desperate Housewives, es uno de los héroes de la obra, y Gabriela Fernández Coffey es Marianne, y Leia Don Quijote en español sobre el escenario. Digo, de veras es una celebración de lo que es ser americano, pero el sentido de que nosotros entendemos que nosotros también somos parte de las Américas y parte de la tierra y de este país, y cómo vamos a hacerle para poder combatir las fuerzas malas para echarnos para adelante. Yo creo que las artes pueden ser una herramienta, y espero que usted esté de acuerdo conmigo, para establecer lazos más fuertes entre todas las comunidades y, por supuesto, envolverse y derrotar ese mal que usted ha mencionado, ¿no? Y hay algo tan bonito con estar vivo. Digo, ahorita con COVID hemos estado todos tan separados, pero estar vivos todos en el escena, viendo una obra que están vivos también la gente ahí. El domingo pasó una escena y toda la audiencia se echó a aplaudir en medio y a echar porras en medio y fue tan divertido sentirnos todos como una comunidad, aunque veníamos de todos lados, porque el bien estaba venciendo el mal, ¿no? En una manera complicada, pero es ¿por qué vemos estas películas de rancheros y mariachis y cowboys? Porque al fin son como, son moralejas, son como teatro griego, para ver cómo vamos, es un laboratorio de cómo ser emocionales y cómo entender. Y no tenemos caballos, porque es un western, ¿no? ¿Cómo le hacemos hacer un western en el escenario con esa emoción que estás así al lado de tu silla y no sabes quién va a vivir y quién va a morir, porque es súper de acción. Ya, no, y creo que también, y seguramente usted lo va a recomendar, nosotros como latinos en Minneapolis tenemos una oportunidad grande de estar en este tipo de teatros que es bellísimo, el Guthrie.
Es bellísimo, es uno de los teatros más importantes de no nada más el país, del mundo, pero que ellas están dando un pedazo de tierra para que nosotros digamos este cuento de nuestro punto de vista, donde nosotros somos los protagonistas. Yo creo que es muy importante, we are the stars of the play here. Y yo creo que es muy importante empezar a vernos de esta manera. Nuestros cuentos valen, son importantes. Nuestras historias valen y es bueno conocerlas. Y qué mejor que tener un representante de nuestra comunidad brillando con estas historias tan positivas aquí en el Teatro de Minnesota. Por favor, recuérdenos un poco sobre los detalles de dónde lo vemos, cuándo va a estar puesta en escena y una invitación, por favor, directa a la comunidad para ello. Sí, por favor, es Shane, un western, es 1 hora y media, va rápido, es en el teatro de Guthrie, aquí en Minneapolis, viene del 15 de julio hasta el 27 de agosto, hay todos los precios, hay también rush tickets, que uno puede venir justo antes de la obra y encontrar boletos y venir, y hay la gente joven, la gente de todas las edades, hay abuelos, hay gente de, yo diría 12 para arriba para ver la obra, pero de veras yo creo que hay mucha imaginación, hay mucho movimiento, las peleas son muy emocionantes y de veras es una obra que después pueden platicar mucho una familia sobre qué han aprendido y de qué personaje están aprendiendo, de qué tipo de persona uno quiere que hacer. Así que yo creo que es una merienda bien sabrosa, para decir otra cosa. Qué buena forma de ser. Me encanta su personalidad. Gracias por la invitación. Seguramente muchos vamos a estar interesados en estar ahí en la obra Shane, en el Teatro Guthrie, aquí en la ciudad de Minneapolis. Karen Zacarías, dramaturga mexicana, que está haciendo un buen teatro aquí en las Ciudades Gemelas. Gracias, Karen. Espero estar con usted pronto. Igualmente, gracias. Vamos con los deportes. Mucho cuidado con el balonazo de Giancarlo Salinas. ¿Qué tal, amigos del Minnesota Day? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Giancarlo Salinas. Vamos a hablar del mundo del deporte, que sabemos que es verano, a veces está un poco lento esto del mundo deportivo, pero no para. Y no paró la semana pasada, donde se disputó la final entre México y Panamá. México levanta la Copa Oro por fin, después de tanta duda, tanta crítica, tanta incertidumbre del equipo de la selección mexicana, pues por fin levantan el trofeo que por obligación se le exige a la selección de México. Es importante señalar que se da con el Jimmy Lozano, se da con jugadores mezclados entre experiencia y nueva sangre, como se le dice luego en el mundo del fútbol. Johan Vázquez muy bien, César Montes muy bien. La defensa mexicana recibió solo 2 goles en todo el torneo. Sabemos que los rivales a veces son a modo para México, pero bueno, es importante también mantener la portería en ceros. Importante que el gol del triunfo es del Chaquito Jiménez, porque bueno, se venía hablando mucho de si Henry Martin, si Santiago Jiménez. Sabemos que Jiménez es el que está llamado a ser el nuevo delantero centro de la selección nacional, entonces es importante que tenga esta participación en los momentos duros, minuto 88, 89, por ahí ya cuando terminara el partido, es cuando se lleva a cabo la anotación. Jimmy Lozano se postula para ser el director técnico ya de aquí al 2026 de la selección mexicana. Se espera que se haga un análisis y salen los directivos a decir que están analizando, que están pensando. Yo creo que se va a quedar Jimmy Lozano, ojalá se quede, porque es importante que se considere que el director técnico que venga a la selección mexicana sea uno que se adapte al estilo de juego y a las características del fútbol mexicano y del futbolista mexicano, porque a veces se hacen experimentos pensando más en las credenciales del técnico y no tanto en cómo se puede adaptar al estilo de juego de la selección mexicana. Repito, hay experiencia, Memo Ochoa, hay juventud, Johan Vázquez, pero se tiene que mezclar bien y también se tiene que decidir. En el momento que un jugador ya sea muy veterano y no te haga alguna diferencia, podrá ser muy bueno, pero no te aporte ninguna diferencia, pues a lo mejor traer ya sangre nueva para armar un proyecto para el 2026 e incluso para el 2030,
que bueno, parece lejos, pero no está tan lejos, no son 2 ciclos mundialistas, sobre todo porque esta vez no tendrá eliminatorias México, ni Estados Unidos, ni Canadá, entonces pues es tiempo perdido, es tiempo no recuperado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la selección, seguramente en estos días se estará anunciando que Jimmy se quedará, ojalá, repito, ese es el deseo que tengo, pero ya sabemos que a veces la federación saca del sombrero una que otra sorpresa. Y hablando de fútbol también vamos a hablar del Mundial Femenil. Se estará llevando a cabo en Australia y Nueva Zelanda, 2023 la edición que estas naciones comparten. Es la primera vez que 2 naciones en el Mundial Femenil comparten sede, lo cual es muy emocionante. Bueno, las favoritas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, por ahí Alemania también se puede considerar como una de las favoritas. Hay jugadoras que se tienen que seguir muy de cerca, como Sam Kerr, Sophie Smith, Aitana, la española. Sabemos que España no tiene a muchas jugadoras por la cuestión esta que traen unas diferencias ahí con la Federación Española de Fútbol en cuanto a bonificaciones y cuestiones más económicas y de reconocimiento que de otra cosa, lo cual me parece correcto, pero pues bueno, a veces las jugadoras tienen que pensar también que los mundiales no regresan, que a veces este mundial puede ser tu último mundial y pues España viene mermado con algunas ausencias importantes, pero eso no quita que tenga jugadoras que puedan aportar mucho para el equipo y que estén peleando el mundial, por supuesto. ¿Quiénes son las favoritas? Pues esta selección de Estados Unidos es la que sobresale de este pool de equipos, y pues estaremos viendo cómo se desarrolla este mundial. Son 30 días prácticamente, acaba a mediados de agosto, empieza el 20 de julio. Sedes, 9 ciudades de entre Nueva Zelanda y Australia. Me parece muy emocionante, aunque pues lamentablemente por la zona en donde se está llevando este mundial, se está disputando este mundial, pues nos tocan unos horarios a nosotros que vivimos en este lado, pues un poco difícil, ¿no? Pero tratamos de seguir de cerca este mundial. Pues bueno, hasta aquí llegamos, muchísimas gracias. Recuerden seguir al Minnesota de hoy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, el newsletter y la página de internet. Muchísimas gracias y saludos. Emoción pura con la música de The Killers en Target Field. Vámonos pues de concierto. Fantástica fue una noche de rock en Target Field. El Summerfest 2023, festival de verano que brindó espacio y mucho rock and roll para la juventud minnesotana. Evento al aire libre que tenía como actor principal a la banda The Killers. Mitad de recital, y para hacer este concierto aún más especial, la clásica dinámica de invitar a un baterista local a tocar en el escenario resultó tener algún impacto con la comunidad latina. Sin desentonar, muy a tiempo y bien aceptado por la audiencia, este baterista latino, de nombre Edgar, logró emocionar a muchos, incluyendo al Minnesota de hoy. Estupenda idea, el Twins Fest 2023. El Departamento de Salud ha anunciado el final de la emergencia de salud pública del COVID-19. Esto significa que estamos en una mejor posición debido a las pruebas disponibles, tratamientos y especialmente vacunas. Recuerde que las vacunas y los medicamentos contra el COVID-19 siguen siendo gratuitos para todos. Consulte con las organizaciones de su comunidad o llame al Departamento de Salud de Minnesota 651-201-3920. Un mensaje de El Minnesota de hoy y M Latino Media. Esto es El Minnesota de hoy. Noticias, reportes, artículos de interés, visitando nuestra página web www.elminnesotadehoy.com. Reportes, artículos de interés, visitando nuestra página web www.elminnesotadehoy.com.